Capítulo 6. La noche había caído sobre Georgetown con un silencio opresivo. Afuera, la calle parecía abandonada, cubierta por una bruma helada que se pegaba a las ventanas de la casa de los McNeil. Dentro, el ambiente era aún más insoportable, un aire denso, cargado de tensión, impregnaba cada rincón. Carras permanecía sentado en el pasillo, con la cabeza entre las manos, luchando contra la fatiga y contra sus propios pensamientos. Las imágenes del exorcismo se repetían una y otra vez en su mente, los ojos deformes de Ragen, la carcajada demoníaca, las palabras que imitaban la voz de su madre. Había sido más de lo que su espíritu podía soportar, y aún así, sabía que lo peor todavía estaba por llegar. Merrin salió de la habitación, pálido y agotado, pero con su serenidad intacta. Se apoyó en la pared, respirando con dificultad. El anciano sabía que su corazón estaba cada vez más débil, que cada minuto en aquella batalla le arrancaba un fragmento de vida. Y sin embargo, no se permitía vacilar. «Necesitamos continuar», dijo con voz grave. Carras lo miró, con el rostro desencajado por el cansancio. «Padre, usted no puede seguir así. Está enfermo. Déjeme a mí». Merrin negó con la cabeza. «No, Damien. Esto no se trata de fuerza física. Es cuestión de fe. Y tú necesitas aprender a mantenerte firme». El silencio entre ambos se cargó de significado. Carras entendía lo que Merrin intentaba decir, que la verdadera batalla no era contra el demonio que habitaba a Ragen, sino contra las dudas que lo consumían. Un grito desgarrador los interrumpió. Ragen se agitaba de nuevo en la cama, con una fuerza descomunal que hacía crujir los barrotes de madera. Las paredes vibraban, los crucifijos se agitaban en los clavos, y un hedor nauseabundo impregnó la habitación. Los sacerdotes se miraron. No había tiempo para pausas. El exorcismo debía continuar. El ritual se reanudó con más violencia que nunca. Merrin y Carras recitaban las oraciones con voces firmes, intentando imponerse sobre el rugido de la criatura. El demonio respondía con carcajadas que helaban la sangre, burlándose de cada palabra sagrada. «Tu Dios no tiene poder aquí», gritaba la voz, profunda y múltiple, como si saliera de varias gargantas al mismo tiempo. Pero Merrin no se detuvo. Alzó el crucifijo con el brazo tembloroso, repitiendo las fórmulas del exorcismo con un vigor que desafiaba a su propio cuerpo. Carras lo acompañaba, aunque su voz se quebraba a ratos, presa de la tensión. La niña comenzó a flotar sobre la cama, arqueando el cuerpo en posiciones imposibles. Sus ojos brillaban con un fulgor antinatural, y de su boca brotaba un sonido inhumano, mezcla de rugido y chillido. El colchón temblaba, los muebles golpeaban contra las paredes, y la ventana se abrió de golpe, dejando entrar un viento helado que azotó las cortinas. Chris gritó desde el pasillo, pero Carl la sostuvo para impedir que entrara. La madre lloraba desconsolada, sintiendo que perdía poco a poco a su hija, temiendo que nunca volvería a verla como antes. En un instante de calma tensa, la voz de Ragen cambió. Ya no era el rugido demoníaco, sino un tono dulce, infantil, como si la verdadera niña hablara desde lo profundo. «Mamá, ayúdame, por favor». Chris estuvo a punto de lanzarse hacia la cama, pero Merrin volvió a detenerla con un gesto firme. «No es ella», dijo con dureza. Y como si confirmara sus palabras, la sonrisa grotesca regresó al rostro de Ragen, mientras una carcajada infernal llenaba la habitación. «Idiotas, ella es mía». Carras apretó el libro de oraciones con fuerza. Sintió como la rabia se mezclaba con su miedo, dándole un extraño coraje. Su voz se alzó con más fuerza, acompañando a Merrin. Juntos, pronunciaron una de las fórmulas más poderosas del ritual, y por un instante, el demonio rugió como si realmente hubiera sido herido. El exorcismo seguía, y la tensión aumentaba con cada palabra. La lucha espiritual se intensificaba. El demonio no solo resistía las oraciones, sino que parecía volverse más fuerte con cada intento de expulsarlo. El cuerpo de Ragen se agitaba con espasmos brutales, sus muñecas se desgarraban contra las correas y la cama golpeaba el suelo con violencia. En un momento aterrador, la niña abrió la boca y comenzó a vomitar palabras en diferentes lenguas, arameo, latín,
griego antiguo. Carras reconoció algunas frases, oraciones deformadas que se transformaban en blasfemias. El demonio hablaba a través de siglos de voces, como si reuniera en sí mismo un coro de condenados. Merrin continuaba implacable, pero su cuerpo comenzaba a traicionarlo. Su respiración era cada vez más pesada, y sus manos temblaban al sostener el crucifijo. El sudor le corría por la frente, y un dolor opresivo en el pecho lo obligó a hacer una breve pausa. Carras lo notó de inmediato. «Padre, descanse. Yo puedo seguir». Merrin lo miró con ojos cansados pero firmes. «No. Si te quedas solo, te quebrará. Debemos resistir juntos». El demonio se rió, aprovechando aquel instante de debilidad. «Merrin, ya estás viejo. Tu corazón se detendrá antes de que pueda sacarte de aquí. Y tú, Damien, tú ya eres mío. Siempre lo fuiste». Carras apretó los dientes, intentando bloquear aquellas palabras, pero el veneno se infiltraba en su alma. La culpa de su madre volvía a atormentarlo. El recuerdo de su soledad en aquel hospital miserable le arrancaba lágrimas de rabia. El demonio sonrió al ver su sufrimiento. «La escuché llamarte antes de morir, y tú no estabas». Carras cerró los ojos un instante, sintiendo que se desplomaba. Pero Merrin golpeó con fuerza la mesa, trayéndolo de regreso. «No lo escuches. Sigue rezando». Y juntos, con voces entrecortadas pero firmes, reiniciaron el ritual. Las oraciones resonaban en la habitación como golpes contra una muralla. El demonio se agitaba furioso, lanzando chillidos que desgarraban los oídos, mientras la cama se sacudía con tal violencia que parecía que se partiría en pedazos. De pronto, un silencio abrupto cayó sobre la habitación. Ragen quedó inmóvil, con los ojos abiertos y fijos en el vacío. Una sonrisa lenta y siniestra se formó en su rostro. Luego habló, pero no con voz demoníaca, sino con el tono débil de una anciana. «Damien, soy tu madre». Carras sintió que el corazón se le detenía. Era la voz exacta de su madre, con la misma cadencia, con el mismo acento quebrado por los años. Por un instante, creyó verla allí, en el cuerpo de la niña. «Ayúdame, hijo, estoy sola». El sacerdote cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. La culpa lo golpeaba con violencia insoportable. El demonio reía detrás de aquella máscara, sabiendo que había tocado la herida más profunda de Carras. Merrin, con el poco aliento que le quedaba, alzó la voz con toda la autoridad de su fe. «No. No eres su madre. Eres el enemigo. Y sal de esta criatura en el nombre de Cristo». El aire se agitó con un rugido bestial. La niña se convulsionó de nuevo, golpeando la cama con tal fuerza que las maderas crujieron. La voz demoníaca volvió, profunda y múltiple. «Nunca se irá. Ella es mía, y Damien también». Carras, temblando, se puso de pie y retomó el libro de oraciones. Su voz era débil, pero volvió a rezar. Y aunque las lágrimas corrían por su rostro, en lo más hondo de sí sentía que estaba resistiendo. Merrin lo observó con un destello de orgullo. El joven sacerdote, acosado por sus dudas y su culpa, estaba comenzando a encontrar en la fe la única arma capaz de sostenerlo. El exorcismo seguía, y el desenlace se acercaba. El agotamiento era insoportable. Merrin, con el rostro lívido, apenas lograba mantenerse en pie. Sus manos temblaban mientras sostenía el crucifijo, y su respiración se volvía más entrecortada con cada palabra del ritual. Carras lo miraba con creciente preocupación, el anciano estaba al límite. «Padre, por favor, descanse un momento», suplicó Damien. «No puede seguir así». Merrin negó con la cabeza. «No, si paramos, él gana». Y continuó rezando, aunque su voz sonaba quebrada. El demonio se burlaba con cruel satisfacción. «Merrin, ya te conozco. Te derroté antes, y volveré a hacerlo. Tu corazón está viejo. Se detendrá en tus manos». Un temblor sacudió el cuerpo del sacerdote anciano. Carras se lanzó hacia él, sosteniéndolo para que no cayera. Pero Merrin lo apartó con un gesto, clavando su mirada serena en los ojos de Damien.
Escúchame bien, pase lo que pase, no debes ceder. No debes abandonarla. Carras tragó saliva. El peso de aquellas palabras se le incrustaba en el pecho. No era solo un consejo, era un legado, una orden de fe. Entonces, Ragen comenzó a reír. Su risa no era de niña, ni siquiera de demonio, sino una carcajada múltiple que parecía brotar de 1000 gargantas. La cama se levantó de nuevo, los objetos volaron por el aire, y un olor fétido impregnó la habitación. La criatura gritó, con furia desatada. Ella es mía. Tu fe no es nada. Mataré a todos los que entren aquí. Merrin, con un último esfuerzo, elevó el crucifijo y clamó con voz potente, como un relámpago que atravesó la oscuridad. El Señor te lo ordena. Sal de esta sierva de Dios. El demonio lanzó un rugido tan fuerte que las paredes parecieron crujir, y la niña cayó sobre el colchón con violencia. Su cuerpo quedó inmóvil, jadeando, como si estuviera inconsciente. Carras corrió hacia Merrin, que se desplomó en el suelo. Lo tomó en brazos y vio en sus ojos un cansancio absoluto, un agotamiento que parecía final. Capítulo 6, fragmento 6. El silencio en la habitación era sepulcral. Carras sostenía a Merrin entre sus brazos, y por un instante pensó que había muerto. El anciano abrió los ojos apenas un poco, y con voz débil, murmuró. Termina tú. Damien. Carras sintió un nudo en la garganta. No puedo. Si puedes, replicó Merrin con un suspiro. No dejes que venza. Un segundo después, el cuerpo del anciano se estremeció, y su respiración se detuvo. Lancaster Merrin había muerto. Carras lo depositó lentamente sobre el suelo, con lágrimas en los ojos. La rabia lo invadió de golpe, quemando dentro de él con una intensidad desconocida. Se volvió hacia la cama, donde Ragen abrió los ojos de par en par y, con una sonrisa torcida, habló con voz demoníaca. Lo maté. Yo lo hice. Y ahora tú también eres mío. Damien apretó los puños. El dolor por la muerte de Merrin, el recuerdo de su madre, la culpa, todo se arremolinaba dentro de él. Pero, en ese momento, comprendió algo: si quería salvar a la niña, no podía seguir dudando. Debía entregarse por completo, sin miedo, sin reservas. Caminó lentamente hacia la cama, con los ojos encendidos de determinación. Entra en mí. Gritó con furia. Déjala a ella y tómame a mí. El demonio rió con un sonido escalofriante, pero algo en la fuerza de Carras lo obligó a ceder. El cuerpo de Ragen se agitó como si algo invisible lo abandonara, y los ojos del sacerdote se transformaron, llenándose de un brillo oscuro y salvaje. En ese instante, Damien comprendió que el demonio lo había poseído. Sintió como aquella presencia maligna se deslizaba dentro de él, inundándolo con odio y furia. Pero en lo más profundo de sí, un último destello de fe permanecía intacto. Con toda la fuerza de su voluntad, Carras se lanzó hacia la ventana. Rompió el cristal y, con un grito desgarrador, se arrojó al vacío, arrastrando al demonio consigo. El cuerpo del sacerdote rodó violentamente por las escaleras empinadas de la entrada, quedando destrozado en el suelo, inmóvil.